Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la cápsula de análisis de mercados locales y globales al cierre de la semana que acaba de terminar. Y bueno, pues mucha información en la semana anterior, empezando en Estados Unidos, pues por mucha información referente al tema de empleo. La verdad es que los datos que siguen saliendo de solicitudes de desempleo continúan altos. De hecho, pues desde que empezó el tema de la crisis de COVID hasta esta última semana ya van arriba de 30 millones de solicitudes de desempleo iniciales. Adicionalmente, tuvimos datos importantes en el tema de creación de empleos para el mes de abril, que en este caso, pues más bien fue un dato de destrucción de empleos, a diferencia de lo que generalmente teníamos mes con mes. En este caso, la destrucción de empleos fue de 20.5 millones de empleos pues destruidos durante el mes de abril, lo cual obviamente es una cifra bastante dura, pues que no se veía desde prácticamente la Gran Depresión de los años 20. Esto de cualquier forma fue un poquito mejor a lo que estaba esperando el mercado. Se esperaba ver un dato de 22 millones de empleos destruidos. Y también tuvimos el dato ya del porcentaje de la población que está desempleada en este momento. En el mes de marzo recordaremos que estábamos un poquito arriba del 4% de la población con desempleo. Para abril da un brinco importante a prácticamente 15% de la población desempleada. También un poco mejor a lo esperado. El estimado del mercado era 16% de desempleo. Este dato claramente pues también va a subir cuando salgan los datos del mes de mayo, donde se espera que podamos llegar a un 20% de desempleo al cierre de este mes. Entonces, bueno, pues esto claramente fue algo muy importante para el mercado. Por otro lado, también todo el tema de reaperturas de las diferentes regiones de Estados Unidos, pues estuvo muy en el reflector, con algunos estados relevantes como California o como Florida, haciendo algo de reaperturas y eso pues también dando un poco de respiro a estos números tan complicados de desempleo y de destrucción de plazas laborales, obviamente bajo mucha controversia de cómo se está haciendo y hasta dónde podría llegar esta reapertura sin que hubiera rebrotes de la enfermedad. Acá en México, pues también bastantes datos importantes. El dato de inflación salió para el mes de abril. De hecho, el mes de abril resultó ser como mes, el mes con más deflación prácticamente en la historia en la que se ha estado midiendo el tema de inflación en México. Fue un mes donde hubo una deflación directamente de -1%, principalmente viene por el precio de energéticos, precios de gasolina, todos cayendo de forma muy importante. Y con esto la inflación de los últimos 12 meses queda en 2.21%, que eso pues abre la puerta también para que el Banco de México siga bajando tasas. De hecho, también tuvimos ahí las minutas de la última reunión de Banco de México, donde están claramente bastante preocupados sobre los impactos que va a tener todos estos cierres en la economía local y pues están muy listos para actuar, pero sí están claros de que la política monetaria no va a ser suficiente para sobreponerse a la crisis, es decir, todas estas disminuciones de tasas que el Banco de México está haciendo, consideran que no va a ser suficiente, enviando un poco un mensaje al gobierno para que también haga su parte en la parte de apoyos fiscales, sobre todo apoyo pues a estas empresas que han tenido que cerrar durante estos meses. ¿Qué más? Pues en otros datos, pues también las ventas de automóviles claramente muy afectadas, cayendo más de 80% en el mes. También por ahí los datos de salida de inversión extranjera, pues bastante importantes, equivaliendo a prácticamente 1% del Producto Interno Bruto. Esto es en lo que fue el Producto Interno Bruto de 2019. Y también pues un dato aquí más positivo, el ingreso por remesas de Estados Unidos a México ascendió a 4,000 millones de dólares, que superó bastante ampliamente el consenso, que estaba abajo de 3,000 millones de dólares, y esto pues se explica básicamente por mucha gente tratando de enviar dinero a un mejor tipo de cambio, que claramente eso siempre favorece que se envíen más dólares para convertirlos a pesos al momento que entran a México, pero pues también probablemente también como un apoyo adicional
a los familiares que se tienen en México, que claramente pues parece que podrían estar más afectados que la gente que está en Estados Unidos, dado que ellos tienen acceso a los temas de seguros de desempleo en una buena parte de la población. Noticias internacionales, bueno, pues en Brasil también una economía bastante afectada por todo el tema de COVID. Obviamente es uno de los países que también va rezagado junto con México en el tema de contagios y bueno, pues el aumento en los contagios allá está siendo bastante fuerte. Adicional a que hay pues muchas controversias y muchas discusiones desde el punto de vista político, ya con varios ministros renunciando o saliendo del gobierno de Bolsonaro por no estar de acuerdo en la forma en que está llevando la contingencia sanitaria. Entonces, bueno, pues sí, un país con bastantes complicaciones al momento y advirtiendo que, bueno, pues que podría haber inclusive escasez en términos, en temas de comida, de abastecimiento de comida, pues dado que hay pues una desorganización importante por allá. En Rusia también otro país que va retrasado en el tema de contagios, también ya están empezando a tener la parte más álgida de los contagios, ya superaron los casos de Francia o de Alemania. Y bueno, pues también este es otro país con una población importante que empieza a tener ese repunte. Y bueno, es otro de los focos importantes a nivel mundial ahora de cómo va a estar evolucionando este tema. Bueno, y en Alemania también con bastantes noticias, particularmente noticias de que las cortes alemanas están haciendo una controversia por el uso de las facultades del Banco Central Europeo para recomprar bonos y darle pues estabilidad a la economía de la región. Aquí pues lo que argumentan las cortes es que esto no está permitido por la Constitución alemana y otra vez esto vuelve a revivir el eterno problema de cómo el norte de Europa, particularmente Alemania, pues financia o apoya al sur de Europa, en este caso particularmente España e Italia. Entonces, pues seguramente va a ser interesante ver cómo se resuelven todas estas controversias que están empezando a darse en la Unión Europea. En cuanto a mercados, pues particularmente, no obstante que tuvimos muchos datos negativos en los mercados, la verdad es que estos reaccionaron de una forma más hacia la alza, siguiendo con una senda de recuperaciones que hemos visto desde el mes de abril. En el caso de Estados Unidos, el S&P 500 aumentando 60 puntos base en la semana, reaccionando relativamente bien a lo que comentamos en cuanto a las reaperturas de la economía y en que algunos datos de empleo, si bien fueron muy negativos, estuvieron de cualquier forma un poquito mejor a lo esperado. Acá en México también el IPC con una muy buena recuperación por segunda semana consecutiva, esta vez más del 3% de rendimiento positivo. En general, el apetito a mercados emergentes fue bastante bueno la semana pasada. Con todo esto vimos también apoyos en la parte del precio del petróleo que ha seguido subiendo, ya está arriba de los $23 por barril, lo cual sigue siendo un precio bajo, pero claramente estar arriba del nivel psicológico de $20 por barril es bastante bueno y en ese sentido también el mercado mexicano se vio favorecido por este tipo de noticias. Además de que también, bueno, pues poco a poco se empieza a permear el que algunas industrias, particularmente la automotriz, podría estar reabriendo en el corto plazo. Con esto el rendimiento acumulado del IPC en el año es de menos 13.5%. En el caso de Europa sí hubo un poquito de toma de utilidades, menos 0.68%. Acá obviamente pues con las controversias que comentamos por parte de las cortes alemanas a los apoyos que se están dando en la región. Adicionalmente pues por ahí también algunas acciones del sector aéreo que pues obviamente toda la parte de este sector pues sigue viéndose complicada y se está tratando de ver quiénes y hasta dónde podrán obtener recursos gubernamentales para seguir sobreviviendo este tipo de turbulencias. Y en Asia también un poco de toma de utilidades. Aquí también, si bien son países que en general han estado teniendo mejores avances en el control de la enfermedad, sí las últimas noticias es que han habido algunos rebrotes y en ese sentido, pues están considerando hacer
nuevamente algunos cierres específicos en algunas industrias o en algunos sectores, lo cual pues también está con algo de alertas en la región, y bueno, de ahí también un poco de la toma de utilidades que vimos. El peso pues muy fuerte como el resto de las monedas emergentes, llegando pues a 23 pesos con 68 centavos. De hecho, pues nuestro rango que hemos establecido, en el que hemos estado en los últimos prácticamente ya o mes y medio, es de 23.5 a 25 pesos por dólar, y en este sentido, pues seguimos, digamos, en ese rango, aunque cerramos en la parte baja con este apetito a riesgo que vimos en la semana. También la parte del mercado de deuda, pues con caídas de tasas importantes, la tasa de CETES de 28 días, bajando otros 14 puntos base, está en 5.70. Todo esto, obviamente, ante la expectativa de que Banco de México seguirá bajando tasas tan pronto como esta misma semana. De hecho, el resto de la curva, aquí lo vemos en la línea azul claro, como tuvo una bajada importante, casi de 50 o 60 puntos base en promedio, sobre todo en las partes más largas, lo cual produjo unas plusvalías muy importantes a los fondos de renta fija. Ya el bono de 10 años del gobierno está por abajo del 6%, que es un nivel que hace muchos años no veíamos. Y bueno, obviamente detrás de esto está pues esa expectativa de las bajadas de Banco de México, que deberán continuar pues de forma continua, y algunos hablan de que podríamos ver otros 50 puntos base de caída esta misma semana. Y bueno, finalmente, ¿qué vamos a tener en la semana? Pues creo que lo más importante en el caso de México justo es lo que comentábamos el día 14, la decisión de Banco de México. Antes vamos a tener también bastante información el día 12 sobre producción industrial, producción manufacturera, creación de empleo formal. Todas son métricas que esperamos que salgan bastante afectadas. Ventas mismas tiendas de ANTAD, que probablemente sería el único tema que podría salir relativamente fuerte ante pues tiendas sobre todo de consumo básico que han seguido viendo tráficos relativamente fuertes. Entonces aquí creo que también va a ser un dato interesante a seguir el día 12. Y en Estados Unidos pues también lo más relevante será justo el día 12 el dato de inflación del mes de abril, que debería ser también un dato bastante bajo. Y fuera de eso, bueno, pues nuestra dato semanal de solicitudes iniciales de desempleo, que ha estado saliendo en cifras de millones de solicitudes semana tras semana, pero que sí, por lo menos las últimas 2 semanas ya lo hemos visto con una tasa decreciente. Esperemos que esta sea otra semana, seguramente será muy negativa, pero con que tenga una tasa decreciente todavía, creo que pues el mercado lo seguiría tomando de forma positiva. Y bueno, también producción industrial, que seguramente estará bastante afectada. Con esto, bueno, pues la semana seguramente seguirá en este tono de tratar de poner en su justa dimensión los datos positivos de las reaperturas, este espíritu renovado de positivismo, digamos, por el esperar ver reaperturas más rápido, pero también con cautela ante ver los datos ya duros de lo que ha sido los resultados de los cierres, sobre todo en el mes de abril, y que en el mes de mayo pues seguramente traen ahí también complicaciones importantes. Entonces, bueno, pues por el momento es todo. Sigamos viendo de cerca estos mercados, que esta recuperación que hemos visto en el mes de abril y este mes de mayo pues continúen al menos de una forma un poquito más sostenida, y creo que pues entraremos seguramente a la segunda mitad del año pues con unas expectativas mucho más fuertes en temas de reaperturas y de poder recuperar lo perdido en este trimestre. Por el momento es todo y nos hablamos y oímos la siguiente semana. Hasta pronto.